Mercadotecnia. Ambiente de la mercadotecnia consiste en fuerzas incontrolables. Estas fuerzas incontrolables. Y sobre ellas entonces debe de hacerse un estudio a través de un plan FODA, donde el plan FODA contiene la fortaleza, es decir, cuáles son las características internas de la compañía, qué es lo que le hace caracterizar, podría ser tecnológicamente, el personal, las condiciones económicas, el nivel de crecimiento, la ubicación, el tipo de clientes, el tipo de proveedores, el tipo de política, sus reglas, su maquinaria, su instrumentación, oportunidades, que es lo que tiene a disposición a obtener a través de beneficios externamente, como podría ser nueva población que se centraliza a este tipo de mercado de la compañía, o las nuevas políticas que se estén generando, las nuevas condiciones socioeconómicas de la población. Eso forma parte del análisis FODA. Las debilidades, cuáles son los aspectos que vuelven internamente a una compañía, a una institución difícil de poderse sostenerse por sí misma, que forman parte de sus características internas, ¿ya? Como podría ser, por ejemplo, el nivel de formación de su personal, el tipo de dirigencia, los tipos de líderes, el nivel de comunicación, el nivel de integración, tantos factores que puede ser, ¿ya?, dentro de este análisis. Las adversidades, aquellas cosas, aquellas amenazas que no está previsto y que pueden ocurrir, como podrían ser desastres naturales, cambios de política, podría ser movimientos migratorios, crecimiento poblacional o disminución poblacional, y que todo eso incide. La ubicación podría ser también de la compañía, la planta, que de repente tenga unas condiciones forestales o podría ser geológicas que han generado un cambio porque de repente hay fallas. Todos esos factores son parte de un estudio de un plan FODA, donde las fortalezas y las debilidades son variables o características internas de una compañía, una institución o una sociedad. La oportunidad y las adversidades son factores externos sobre los cuales no hay manipulación tan fácil. Simplemente el hacer paliativos o alternativas de solución. Lógicamente, en el plan FODA, todo este conjunto son variables, la fortaleza, oportunidades, debilidades y adversidades. Cada uno de los aspectos que se determina internamente, es decir, internamente en la fortaleza, en la oportunidad, en la debilidad, adversidad, se convierte en variables de estudio de ese ambiente de la mercadotecnia. Y todo es la búsqueda de un mercado meta, un mercado a alcanzar. Dentro de una población se selecciona una zona específica para dirigir la producción, para dirigir los servicios, para dirigir esa atención. En comercial podría ser, o de proyección. Que lógicamente, para el establecimiento de ese mercado meta, depende un análisis donde se tome en cuenta la edad, el género, las condiciones socioeconómicas, el status quo. Es decir, hacia qué edad se va dirigido. ¿Son niños, adultos? ¿Son adultos mayores? ¿Qué tipo de género va dirigido hacia, digamos, hombres, mujeres? Las condiciones socioeconómicas. ¿Cuál es la capacidad económica que tiene socialmente un grupo dentro de una sociedad para tener las posibilidades de compra de mercancía o de servicios? El status quo, o sea, cuál es el nivel cultural, el nivel económico, la proyección social,
para determinar qué características debe tener este producto, desde su precio, desde su presentación, desde los lugares donde se ubica, los lugares donde se ubica, es decir, el tipo de plaza que debe contener, el tipo de lugares específicos, estratégicos dentro de la comunidad para que se dé este proceso de compra o de aceptación. Luego pasamos a lo siguiente, ver lo que es el microentorno de la mercadotecnia. Tenemos en primer lugar la empresa, que son las características internas propias, ¿ya?, de la empresa. Los proveedores, quienes son las personas que nos distribuyen la materia prima, el transporte, si utilizamos transporte externo, y quienes nos suministran accesorios, maquinaria, instrumentación o de repente equipos especializados de producción, o podría ser también para el caso a nivel de el análisis de propaganda. Todo eso juega parte del conjunto de proveedores, ¿no?, todos aquellos insumos que nos sirven y materias primas que nos sirven para generar un producto o para generar un servicio. Los canales de distribución, cuáles son las características de esto, especialmente el tipo de carretera, hacia qué comunidades se dirige, cuál es el status quo hacia donde se dirige esta mercancía, este producto o este servicio. Cuál es la forma, el esquema, la manera de hacerse esta distribución. 4. Clientes, el tipo de clientes. La edad, por ejemplo, las condiciones socioeconómicas, el status quo, dónde se ubican estos clientes, cuál es el nivel de capacidad económica, social. También puede ser referido el nivel cultural del cliente por el tipo de producto o servicio que se debe dirigir. Todas esas son denotaciones y connotaciones para un análisis del microentorno de lo que es la mercadotecnia. 5. El tipo de competidores, cuál es el nivel tecnológico de los competidores, dónde están ubicadas sus plantas, a dónde se ubican las plazas de estos competidores, cuáles son las características de su personal, cuáles son las capacidades de este personal. Puede ser un plan FODA en cada uno de los aspectos dentro de esto, de los competidores, ¿ya? Como también puede hablarse hacia qué status quo dirige estos competidores, cuáles son las posibilidades, con qué banca se establece transacciones, cuál es su forma de publicidad, cuál es su forma de expansión, cuál es su crecimiento, qué cantidad de personal tiene, cuáles son las características de este personal, cuál es la maquinaria, la instrumentación que se utiliza, cuáles son los esquemas telemáticos que utiliza de propagación de la información. 6. El tipo de público, el tipo de persona que está escuchando o que está recibiendo información, que está recibiendo el producto. Entonces, esto que es el microentorno son fuerzas, y estas fuerzas son internas, son los aspectos cercanos de la empresa, bueno, de la institución, de la compañía, donde se está haciendo esta referencia del análisis mercadológico. Lógicamente, estas fuerzas internas que forman parte del macroentorno, que son el macroentorno, influyen preponderantemente en las operaciones y los resultados de la institución, de la compañía, de la empresa, de la sociedad que se ha integrado. Luego de eso pasamos a otro aspecto dentro de este ambiente de la mercadotecnia, como es el macroentorno. Son fuerzas externas, como por ejemplo
demográficos. Demográficos porque cuál es el crecimiento poblacional, cuáles son las características de esta población, cuál es el aumento o disminución de la población. Hay movimiento migratorio o movimiento migratorio hacia el interior o hacia el exterior, es decir, emigración, por ejemplo. Y las características de esta población en esos movimientos, dónde se centraliza, hacia dónde se dirige. 2. Económicos. ¿Cuáles son las políticas económicas a nivel nacional e internacional que influyen para el desarrollo de la compañía en los precios en la distribución? Es decir, en todo lo que es lo microentorno que influye lógicamente esos factores económicos que ya no son internos de la compañía o de la institución. 3. Tecnológicos. El crecimiento y desarrollo de la tecnología, que son factores externos, la influencia de esta tecnología para establecer las condiciones y características en la institución. El nivel de instrumentación, de maquinaria, los sistemas telemáticos, las formas de comunicación, las formas de transporte. Todo ello es un factor que influye, ¿ya? Eso es parte del macroentorno que influye en el microentorno desde el punto de vista de la empresa, de la compañía, de la institución. 4. Políticos. ¿Cuáles son aquellos aspectos de influencia de la política en el desarrollo de la empresa? ¿Cuáles son los factores que determinan realmente en un proceso de licitación, ¿ya? De legalización de compras, de ventas, de extensión, de propaganda? 5. Los aspectos legales. Lógicamente lo político y lo legal está asociado. En la parte legal es referencia en lo que concierne a las leyes internas del país y leyes externas, lógicamente. Está la Constitución, los distintos códigos, los reglamentos, las ordenanzas, como dentro del aspecto legal interno de un propio de un país, y está otros factores legales que son externos de característica internacional, como códigos podría ser, por ejemplo, las condiciones de las leyes económicas internacionales, podría ser también ah, para el caso la Ley Internacional de Derechos Humanos, las leyes de la ONU, puede ser leyes de UNICEF, un conjunto de características de tal manera que el movimiento de la compañía, de la institución o sociedad no contravenga a esos factores de leyes internas y externas, externas como la Convención Americana, el conjunto de tratados y convenciones, que son elementos de las características y denotaciones de leyes internacionales. 6. Sociales. Las características dentro de la sociedad, sus estructuras organizativas, los crecimientos, los elementos de formación que tiene esta población, las formas de estructuras organizativas, podría ser patronatos, puede ser forma de campesinos, esas estructuras organizativas estudiantiles, juveniles, empresariales, económicas, culturales, técnicas, científicas. Y dentro de lo cultural, el conjunto de elementos que forman parte de ese aspecto, como es el desarrollo del arte, ¿ya? El conjunto de características de las costumbres que lógicamente influyen como fuerza externa en el momento de implementación de las características de un producto o de un servicio. Medioambientales, porque lógicamente hay que cumplir reglas con respecto a ese aspecto, eh, pero lógicamente son factores que pueden surgir inesperadamente, como son
los problemas de fenómenos naturales, puede ser lluvia, puede ser tsunamis, pueden ser terremotos, maremotos, puede ser fallas geológicas que lógicamente van a determinar el crecimiento o descrecimiento institucional de la compañía o de la empresa o de la sociedad que se ha integrado. Entonces, ese mundo de ese macroentorno que forma parte de la mercadotecnia y que son fuerzas externas, son variables incontrolables, ¿ya? Porque las compañías no tienen el dominio pleno de estas, sino que depende de lo que ocurra, dado que son fuerzas externas, para establecer sus tácticas, sus estrategias, sus metodologías para alcanzar metas, ¿ya? y, y lógicamente objetivos, expectativas, formas de crecimiento, formas de expansión, formas de fortalecerse internamente como parte de todo ente que tiene un inicio, tiene un proceso, posiblemente tiene un final, pero todo es la táctica y la estrategia para que ese final no se dé, sino que se transforme a nueva forma, porque lo que no se transforma debilita y desaparece. Y con eso entonces concretizamos lo que es el ambiente de la mercadotecnia.